Muy bien. Bueno chicos, buenos días. El día de hoy estamos llegando al final de su temario que justamente habla acerca de la terapia génica. Ya hemos estado viendo todos los defectos genéticos y las bases moleculares genéticas de las diferentes patologías con las que nos encontramos en el día al día en nuestra consulta clínica. Entonces, sabiendo ya las bases, también podremos intuir el tratamiento molecular para arreglar lo que sería el origen de las patologías y poder pues dar una mejoría clínica en el paciente. Entonces, tenemos una tecnología que es la terapia génica. Ya para esto se aplica la biología molecular. Lo que vimos en segundo semestre ya lo estamos aplicando acá en séptimo. Entonces, por eso les decía yo que todo esto es poco a poco y tienen que saber de clínica para llegar a entender la terapia génica. Entonces, y todas sus aplicaciones. Vamos a ver el día de hoy este tema. Bueno, vamos a empezar con qué es la terapia génica. Se define como transferencia a la introducción de material genético a una célula eucariota con el propósito de corregir una alteración metabólica o genética. Entonces, básicamente lo que hacemos en la terapia génica es intentar manipular la secuencia genética que está dañada, ya sea que nos genere una alteración metabólica o genética. Por ejemplo, si tenemos traslocación 921, es el cromosoma Filadelfia, nos da leucemia linfoblástica aguda en niños, ¿no? Y también en adultos, pues normalmente es ese cambio genético. Podríamos volver a modificarlo con la terapia génica, ¿no? Esa traslocación la podemos quitar y acomodar de nuevo las bases nitrogenadas para que el código genético de nuevo sea el que no es cancerígeno o mutagénico. En su mayoría, ¿para qué las vamos a utilizar? Vamos a tratar el cáncer en un 64.5% del total de las terapias, más o menos en eso se utiliza, porque pues la base del cáncer tiene que ver con ya lo vimos, la replicación acelerada, el crecimiento celular aumentado, la falta de apoptosis, una disculpa, la proliferación aumentada. Entonces, por eso es que podemos utilizarlo en esto. De hecho, podemos utilizarlo para corregir la alteración metabólica que genera el cáncer o atacar directamente a estas células y poder evitar su replicación. También en enfermedades monogénicas, 8.5%. eh, Estamos hablando ya de cuestiones genéticas, lo que les decía yo de los cromosomas, las translocaciones, los elementos puntuales que de repente existen, por ejemplo, autoinmunes o por ejemplo, no sé, pienso en lupus eritematoso sistémico o pienso en diabetes tipo 1, artritis reumatoide, bla, bla, bla. En las enfermedades infecciosas un 8% también se utiliza y las vasculares 8.4%. Entonces, en su mayoría están enfocadas a tratar el cáncer. Ahora, este es un porcentaje de los principales vectores que utilizamos nosotros para la transferencia del ADN y la correcta aplicación al ser humano y las fases en las que lo utilizamos. La mayoría de lo que utilizamos son virus, adenovirus, retrovirus, tenemos ADN plasmídico, adenoasociados y otros vectores. Y la mayoría está en fase 3. Hay otros en fase 1, fase 1, 2. Es bien interesante ver que son virus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los virus tienen esta capacidad de virulencia alta. ¿Por qué? Porque no están vivos, son inertes. Entonces no necesitan realmente no sé, nutrimentos para vivir. No son como las bacterias. Las bacterias sí necesitan de carbohidratos, necesitan de proteínas, de lípidos a lo mejor, no sé, depende de la bacteria, pero normalmente también por eso nos colonizan, porque tenemos el medio adecuado para que ellas vivan. Pero los virus, pues son inertes, realmente es una cápside con ADN o RNA, llega, infecta, se replica y ese es el problema con los virus. Entonces podemos utilizar esa capacidad de replicación viral para agregar este ADN y poder corregir una modificación
en el genoma. Bueno, tenemos dos tipos, adición génica y supresión génica. La adición consiste en eso, en insertar un gen funcional que expresa la proteína terapéutica en el tejido indicado. Hablemos de diabetes tipo 1. El problema es que hay autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans en el páncreas, pues. Entonces, podemos nosotros volver a insertar un gen con esa insulina para que se vuelva a producir. Puede ser que ya las células beta estén destruidas, pero nosotros podemos añadir ese gen y hacer que se exprese en otra célula, o incluso modificar alguna parte proteica para que no se le considere como el enemigo. O podemos suprimir genes, también que el objetivo es cuando los genes están muy activos, también generar un problema, y lo que hacemos es inactivarlos con oligonucleótidos antisentidos o ribosimas. Entonces, lo que hacemos acá, recuerden la hipercolesterolemia familiar. En la hipercolesterolemia familiar tenemos principalmente tres mecanismos fisiopatológicos. Es un receptor de LDL inexistente, entonces no se endosita la partícula de lipoproteína. Tenemos una ApoB o apoproteína también ineficiente, y tenemos una ganancia. Ahí serían las primeras dos, sería añadir genes para que se exprese la proteína o la apoproteína. Y en la supresión génica estamos hablando del PCSK9, que es el que se pega al receptor de LDL y hace que se degrade en el interior celular. Entonces ese, si está muy activo, va a degradar todos los receptores de LDL y por tanto no va a haber colesterol, va a haber un alza de LDL en el sistema vascular, porque no puede haber endocitosis. Entonces ahí suprimimos ese gen, porque ese gen está muy activo y degrada en exceso las moléculas de los receptores. Bueno, ahora vamos a hablar según el tipo de la célula, porque si bien hablamos de modificar los genes, nacen muchas preguntas, pero pues ustedes ya llevaron bioética y normatividad y esas más o menos ya tienen direcciones de pensamiento. Cuando hablamos de células germinales, que serían los espermatozoides y que serían los óvulos, se llama terapia eugénica o eugenesia y no se permite en los humanos. Está prohibida a nivel mundial, ¿no? De hecho, tenemos varias guerras y varios, pues, apartados en la historia en donde hemos tenido, pues, graves consecuencias por este pensamiento eugenésico. Entonces, no sería la mejor idea. Entonces no está permitida. Pero las somáticas sí que las podemos manipular, porque ya son células que ya están formadas, ya tienen el código genético establecido intraútero, entonces ya podemos manipular su funcionamiento, nada más no vamos a modificar su forma. Uno o más tejidos son sometidos a la terapia y se involucra esto, la transfección de material genético. Entonces, básicamente vamos a meter el material genético que no está funcionando en el paciente para que su organismo sea homeostático o funcional. Esto sería, sería según su tipo celular. Ahora, según la metodología, tenemos varios tipos de metodología. Tenemos una técnica que se llama ex vivo. Esta técnica se basa en la obtención de un tipo celular del paciente. Agarramos la célula orgánica que no esté funcionando o que no esté expresando el gen adecuadamente, la cultivamos en el laboratorio y cuando ya estamos seguros que está expresando el gen, se introduce de nuevo al paciente para que siga expresando el gen en el organismo del paciente. Entonces, básicamente es como cortar, añadir bases nitrogenadas, las pones en la célula del paciente. ¿Y cómo comprobamos que sí se está expresando el gen? Pues con pruebas de laboratorio como PCR, Western Blot, ELISAs, todo lo que la retrotranscriptasa inversa, todo lo que ustedes ya saben, que son pruebas de laboratorio para comprobar que se expresa la proteína o no, enzimas de restricción. La otra técnica es in vivo. Básicamente introducimos el material genético o la terapia al torrente sanguíneo del paciente. Es como si en el medicamento lo metiéramos el ADN directo a la vía endovenosa para que genere
pues digamos un tropismo por el tipo celular que tú activaste y se esté activando el ADN en ese órgano o en esas células. Podría ser in situ también, que básicamente lo que hacemos es con un material muy fino, una microinyección que se introduce directamente al ácido nucleico y directo a la célula para que los organismos recombinantes se puedan integrar al ADN y el ADN celular ya pueda expresar la proteína que nos convenga a nosotros. Fíjense, aquí tenemos un aparato que jala la célula, es un vacuum, es un eyector y lo que hace es capturar la célula. La célula aquí la vemos bien bonita, está el citoplasma. Esta es esto que ven aquí como si fuera una medusa, es la membrana bifosfolipídica. Luego de aquí tenemos todo el citoplasma, todos estos cráteres que ven, pues son los organelos, las vacuolas, el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas. Este cráter grandote parece la luna, ¿no? Esto es el núcleo y esto de aquí es el nucleolo donde se encuentra el ADN. Aquí están los poros nucleares, por donde salen los RNA, son leídos por acá, de acá se construyen las proteínas, todo esto es la célula. Entonces, por acá nosotros metemos el ADN directamente al nucleolo donde se encuentra el ADN con estos recombinantes para que se integre al genoma y esta célula entonces pueda expresar el RNA mensajero para que las proteínas sean funcionales y esta célula sea una célula funcional. Ahora, ¿cómo enviamos los genes? Tenemos vectores virales y no virales. Cuando utilicemos un vector que sea viral, lo vamos a llamar transducción. Cuando tengamos uno viral, se llama transducción. Cuando tenemos un vector que es no viral, se le llama o se le denomina transfección. ¿Vale? Transfección. Entonces, tenemos varios métodos para hacer transducción y transfección. Está la electroporación. Hay métodos físicos, químicos. El primero sería en los físicos, está la electroporación, que básicamente aquí aumentamos la conductividad eléctrica y la permeabilidad de la membrana plasmática y hacemos que esta membrana pues se abra y podemos meter sustancias a ella. Es buena la técnica porque pues recuerden que los lípidos también tienen positivos y negativos, entonces aquí jugamos con el positivo y el negativo y dejamos el material genético en el citoplasma para que se pueda expresar. Tiene buen apego, pero el problema es que no estamos seguros que se replique. También hay bombardeo de partículas, que básicamente es como una pistolita y es una técnica en vivo y metemos el plásmido justamente en oro o tuxgeno de 1 a 3 micras de diámetro y esto directamente lo disparamos hacia el tejido. Sería la inyección directa, que es la que ya habíamos platicado. También podemos precipitar con fosfato que se deposita en la membrana celular, se endocita el fosfato y se trae ADN. Entonces se expresa también. Y tenemos el dextran, el DAE dextran. El DAE dextran se usa en células animales para transferir igual a ADN foráneo. Y lo que hacemos es justamente lo cargamos negativamente para que ya adentro se pueda unir a las partes positivas del ADN y se pueda expresar. Ahora tenemos métodos químicos, estos serían los métodos físicos para poder meter el ADN, que sería transfección. Otro método serían los liposomas, que es no viral, transfección. Métodos químicos, los liposomas catiónicos tienen básicamente cargas positivas y varias moléculas de ADN con carga negativa y pues es que el liposoma se va a integrar más fácilmente a la membrana porque es lípido y va a dejar todo el contenido de ADN hacia la replicación. Y bueno, tenemos los de transducción que serían los métodos virales y tenemos dentro de los métodos virales varios. Por ejemplo, tenemos los retrovirus, el herpesvirus, el adenovirus o los ADN asociados. Básicamente los retrovirus son los que más utilizamos porque tienen una gran capacidad de integrar su genoma al genoma del hospedador.
¿Como qué virus? El VIH, muy bien. O como el herpes virus, también por eso lo ponemos acá. O el VPH, que también se expresa en demasía. Pero ese sí es demasiado patógeno, entonces no le podemos quitar las partes patógenas, pero de algunos retrovirus sí. Entonces estos virus básicamente copian el DNA por ARN, digo el ARN por DNA bicatenario, y pues expresan sus proteínas en la célula infectada. Y también el genoma va a permanecer integrado al cromosoma celular mientras produce nuevos virus continuamente, pero pues básicamente podríamos hablar de que estamos metiendo el material genético que queremos que se esté expresando. Entonces digamos que metemos un virus con un gen de la insulina para que esté produciendo esa insulina, o con un gen de el receptor de LDL. ¿Me voy a entender? Entonces depende de lo que tú quieras. También tenemos los herpes virus, que igual tienen ADN catenario lineal, y justamente como tienen grandes secuencias de ADN, cargan grandes secuencias, aquí podemos meter ADN de muchos kilos pares de bases. El adenovirus, pues son de los que también más usamos, porque los adenovirus se asocian mucho a justamente resfriados comunes, entonces es un virus que suele infectar bastante bien al hospedador, y pues nos aseguramos de que el mensaje se exprese adecuadamente. Y los ADN asociados básicamente son virus no patógenos muy comunes en el humano, y más del 80% de la población tiene este tipo de anticuerpos. Eh, y pues nada, la cosa es que son difíciles de desarrollar con grandes cantidades de ADN, solo le caben poquitos, como 4 kilobases, entonces no es muy común que los se utilicen porque normalmente ocupamos un poquito más. Dentro de los principales tres, aquí tenemos sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de un retrovirus es que tiene una transducción eficaz, integra el genoma, la expresión persistente, permite la expresión a largo plazo del gen terapéutico. No va a ser de por vida, sí hay que seguir con la terapia genética, pero ya no es como que te estés tomando una pastilla diaria, ya vas, no sé, una vez cada 5 años o demás, o cada 3, depende de tu tratamiento y pues tu problema, tu patología. Penetra en las células en división, se integra el material genético de las células del huésped. Estas serían las ventajas. Las desventajas serían que depende de la mitosis, no se puede controlar, el tamaño de los genes también es limitado y podría dañar el genoma. El adenovirus pues también tiene un alto nivel de expresión, es fácil de manejar, infecta un buen tipo de números celulares y tiene leve efecto como agentes patógenos. Por eso genera muchos resfriados. Ese es el problema con los adenovirus. Les decía que vienen como de la influenza. También pues tiene esto, inmunogenéticas, proteínas virales y pues básicamente que si el sistema inmune es demasiado bueno en el paciente, puede ser que no lo infecte. Acá el adeno asociado pues tiene muy baja respuesta inmune, nos ayuda a no tener resfriados o malestares, pero pues tiene más desventajas porque requiere genes virales para integrarse, solo en presencia de adenovirus, le cabe muy poquito ADN, necesita muchas partículas para traducir las células y básicamente es difícil obtenerlo. Bueno, esas serían las maneras de meter el ADN a la célula o que hubiera ganancias. Y también tenemos entonces para detener nosotros el funcionamiento de, por ejemplo, una enzima que está trabajando en exceso y queremos disminuir su funcionamiento, entonces podemos utilizar ARNs de interferencia. Estos son mecanismos que van a involucrar secuencias específicas de ARN de doble cadena para un gen específico, y lo que hacemos es básicamente bloquear su expresión. Usamos las enzimas de restricción. La enzima Dicer corta los ARN a fragmentos de 21 nucleótidos, contiene un dominio helicasa de ARN y es dependiente de ATP. Básicamente lo que hacemos es esto, fíjense. Obtenemos la secuencia genética del gen que nosotros queremos inactivar y obtenemos nuestros ARN de interferencia. Después los metemos nosotros a las células para que haya escisión de la cadena. Esta es una enzima de restricción, se va a pegar exactamente al genoma que nosotros estamos manipulando, y luego metemos una enzima que los va a cortar y va a degradar el ARN mensajero,
y así ya no va a haber producción proteica y por lo tanto frenamos el uso o la actividad de esta enzima o de esta hormona o de lo que nosotros queramos parar en el genoma. De hecho, este es una de las técnicas que utilizamos, por ejemplo, también para el control del VIH, que tenemos una retrotranscriptasa que el virus integra el genoma de ARN a ADN y la retrotranscriptasa inversa es la que hace esto. Entonces nosotros metemos una antirretrotranscriptasa que se pega a esta enzima y no la deja funcionar y es como el virus deja de replicarse. Entonces tenemos podemos utilizar para esto la terapia génica y por eso es tan importante que aprendamos biología molecular súper bien desde el principio y bioquímica para que cuando tengamos o nos enfrentemos a este tipo de procedimientos sepamos de qué estamos hablando. Y bueno chicos, creo que por mi parte es todo. El día de hoy ya terminamos con su curso de biología molecular aplicada a la clínica. A partir de ahora lo que vamos a estar haciendo van a ser actualizaciones de sus infografías, vamos a ir trabajando sobre ellas y pues nada, me despido, que tengan bonito día chicos.